La pregunta es, ¿qué es una excusa? ¿Qué entendéis vosotros como una excusa? ¿Alguien se puede atrever a decirme qué es una excusa? ¿O qué entiendes tú, iglesia, como una excusa? ¿Alguien me puede dar un sinónimo de excusa? ¿Qué es una excusa? Un pretexto. ¿Una qué? Una disculpa. Un argumento. ¿Qué más? Está bien, mira. La definición, claro, ¿un argumento para qué? ¿Un pretexto para qué? Claro, la definición un poquito más larga. Escucha, una excusa es una razón o un argumento para evadir. ¿Qué es evadir? No hacer. Para evadir un compromiso. ¿Cuántos antes de Cristo evadieron compromisos? Excusa es un motivo o un pretexto, lo dijo Isa, un motivo o un pretexto para eludir una obligación. Amén. ¿Lo tenemos claro? Ahora, ¿sabes, amada iglesia, que hay gente que se pinta sola para las excusas? ¿Vosotros conocéis en vuestro entorno gente que se pinta sola para poner argumento? Para poner pretexto. Me voy a meter en un jardín, pero normalmente las mujeres suelen tener mucho argumento. Que muchas veces los argumentos que tienen las mujeres también son argumentos de peso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ya lo estoy arreglando un poquito. Pero escucha, ¿vosotros conocéis gente que se pinta sola para las excusas? Es más, mira, existen verdaderos artistas de las excusas, ¿o no? Existe gente que yo diría que son profesionales de las excusas, perfeccionados en el arte, porque elaborar una excusa es un arte, ¿sí o no? Elaborar un argumento es un arte. Gente perfeccionada en el arte de poner peros. ¿Conocéis a gente que pone muchos peros? Gente perfeccionada en el arte de evadir un compromiso. Mira, la primera enseñanza que quiero compartir contigo, yo más diría que sería quitarte una venda espiritual, con la ayuda del Señor. Quitarte una venda espiritual sería decirte que si tú, amado hermano, eres un especialista en poner argumentos, si tú, amada hermana, eres una artista en poner excusas o pretextos, que si tú eres muy bueno para poner excusas, nunca serás bueno para otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo habló de que existían argumentos que se levantaban en contra del conocimiento de Dios. Hay gente experta en levantar argumentos para evitar hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y muchos están sentados en las bancas de las iglesias cristianas. Artistas que se ponen máscaras con apariencia de piedad, pero que son verdaderamente expertos en poner excusas para evadir un compromiso, para eludir una obligación. Escucha, ¿sabes qué? ¿Sabes qué son las excusas? Lo dice el título. Excusas, la excusa, el arma del incapaz.
¿Sabe lo que es la excusa? Es un arma. Las excusas son herramientas, sí. Las excusas son recursos, sí. Díganlo conmigo, las excusas son herramientas. Las excusas son recursos, sí. Empleados o empleadas por quién. ¿Quiénes son aquellos que usan las excusas como herramientas o recursos? Pues son las personas que viven sin esperanza, sin propósito, sin visión en la vida. Díganme, así es. Y esas personas que viven sin esperanza, sin propósito, sin una dirección clara en su vida, usan las excusas para edificar, para levantar grandes monumentos llenos de nada, llenos de aire. Igual que las excusas, que normalmente suelen ser palabras como huecas. Cuando alguien, tú has escuchado muchas veces decir, eso no se puede, eso no se puede. Cuando alguien sentencia, determina que algo no se puede hacer, pero luego ve que otro sí pudo hacerlo, no pasa nada. Mientras tenga elaborada una buena excusa, un buen argumento, siempre podrá justificar su fracaso. Dígame, amén. Es más, normalmente los artistas en poner excusas, siempre antes de iniciar algo, si es que inician algo, ya tienen preparados una buena excusa por si acaso. Yo te pregunto, ¿qué le presentaron los 10 espías que regresaron de visitar o de espiar la tierra prometida a Moisés? ¿Qué les presentaron? ¿Un informe exhaustivo, un informe detallado, o le presentaron excusas y argumentos? ¿Para justificar qué? Que no se podía. ¿Qué estaban anticipando ellos? Ni siquiera habían entrado a la tierra, que ya decían que no se podía entrar. ¿Qué estaban anticipando? Su fracaso. Estaban anticipando su derrota, y para ello elaboraron unas excusas, unos argumentos. Díganme amén. ¡Wow! Pero los que somos gente de fe, ¿cuánta gente de fe hay aquí esta tarde? No, lo pregunto, ¿cuánta gente de fe hay aquí esta tarde en el nombre de Jesús? Gente de fe que caminamos con Dios hacia la meta, siempre tenemos algo que mostrar. Entiéndase, algo que mostrar como resultados, avances, ganancias, progreso o crecimiento. Ponme, por favor, ¿se puede poner números? ¿Se puede o no se puede, Marina? ¿Se puede proyectar eso? Números capítulo 13, por favor. El 27 y el 28, escucha. Fíjate qué tremendo. Seguimos hablando de los 10 espías. Bueno, eran 12, pero vamos a detenernos en los 10. Los otros dos fueron ¿quién? Josué y Caleb. Dice, y les contaron, ¿a quién? Y a Moisés y a todo el pueblo. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente, o sea, ellos ¿qué hicieron? Reconocieron que la tierra era buena. Reconocieron que la tierra era una tierra productiva. Dice que era una tierra donde fluía la leche y la miel. O sea, el pueblo, los espías, mejor dicho, reconocieron las bondades de la tierra. Hemos ido y hemos visto que la tierra, como la tierra de Murcia, una tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Cuántos dicen aleluya? Y es más, y este es el fruto de ella. Es decir, le trajeron ¿qué? Una prueba de que lo que ellos decían hasta ese momento era verdad. ¿Qué le trajeron como prueba? Un racimo de uvas, que cada grano de uva era como una pelota de tenis. Lo pusieron el racimo en un palo y lo tuvieron que cargar entre dos.
Entonces, hasta ese momento, ellos tenían algo que mostrar. ¿Sí o no? Digan conmigo, hasta ese momento iban bien. ¿O no? ¿No iban bien? Hemos visto la tierra, está buena, está en una tierra preciosa. Es más, mira, hay unos chalés, hay ahí en primera línea de playa, espectacular. Y es más, mira, y este es el fruto de ella. Mira, Moisés, mira. Hasta ese momento iban bien. Pero, digan conmigo, pero. Aquí pone más, pero más y pero es lo mismo. Normalmente hemos dicho que los especialistas en poner excusas ponen muchos ¿qué? Muchos peros. Pero, ahí ya viene la pega. El pueblo que habita aquella tierra, pues es muy fuerte. Y las ciudades son muy grandes. Y son fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quién eran esos? ¿Quién eran los hijos de Anac? Los gigantes. Vimos ahí a los hijos de Anac. Y si seguimos leyendo los versículos siguientes, ahí Josué los interrumpe y les dice, nosotros somos el pueblo de Dios, el ejército de Jehová, el Dios de Israel, y podremos nosotros más que ellos. Y ellos interrumpen a Josué diciéndole, no podremos conquistar esa tierra. O sea, sentenciaron y llegaron con una excusa. Yo me imagino a esos 10 regresando de la tierra prometida, maquinando qué excusa iban a poner para decir Moisés, olvídate. ¿Sí o no? Y cuando llegaron allí, todo lo que ellos habían maquinado, se pusieron de acuerdo esos 10, lo usaron como excusa, como argumento para decir no se puede. Qué tremendo. Entonces date cuenta cómo hubo un momento de inflexión, se dice así, ¿no? Donde, ¿cómo se dice? ¿Se dice inflexión? Sí. Donde ellos iban bien hasta que sacan el fruto de la tierra, pero ese momento de inflexión ahí se queda, se rompe, se parte y empieza el momento de las excusas y de los argumentos. Claro, no podían decir que la tierra era mala, porque era a la vista de todos, pero sí podían decir que aquellos que moraban en esa tierra eran más grandes y más poderosos que ellos. Entonces ahí empezaron toda una serie de excusas y de argumentos. Escucha, te lo repito, los que somos gente de fe hemos saltado esa dimensión de poner excusas y argumentos y siempre tenemos algo que mostrarle al Padre en el nombre de Jesús. Entiéndase resultados, entiéndase avances, ganancia, progreso o crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? El siervo negligente de la parábola dijo: Señor, yo sabía. ¿Qué empezó a poner? Excusa. Yo sabía que tú eres hombre duro, que siembra donde no plantaste. O sea, que cosechas donde no sembraste, mejor dicho. Y tuve miedo y escondí el talento. Lo primero, ese sí que puso una excusa muy tonta. Una excusa necia y poco elaborada. Ese se notaba que no era tan artista como otros, ¿verdad? Pero el Señor no esperaba de ese siervo que le pusiera argumentos o excusas. El Señor le estaba diciendo: quiero que me muestres las ganancias. Quiero que me muestres los resultados. Quiero que me enseñes dónde están los beneficios, los intereses de ese talento que yo te dejé. Escucha, iglesia, los que somos gente de fe siempre tenemos algo que mostrar al Señor cada vez que Él nos lo reclame. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos rasgos característicos de la gente de fe. Somos productores, somos reproductores y somos multiplicadores del reino. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo al Padre: Padre, aquí están todos los que tú me diste.
Es más, no falta ni uno solo de ellos. Solo falta uno, el hijo de perdición. Qué curioso. Solo faltaba aquel que puso ¿qué? Excusa. Solo faltaba aquel que puso argumentos. Qué curioso. ¿Sabes? Todos conocemos, ayer Oscar enseñó acerca de Hebreos capítulo 11, parte del mensaje. Todos sabemos básicamente de quién habla Hebreos capítulo 11. ¿De quién habla Hebreos 11? ¿A quién menciona Hebreos capítulo 11? ¿A quién recuerda el capítulo 11 de la epístola a los hebreos? Que alguien me lo diga. A los héroes de la fe. Yo no he puesto esto aquí. Hebreos capítulo 11 recuerda a la gente de acción. Digan conmigo, a la gente de acción. Por la fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Abel trajo una ofrenda. Por la fe, Abraham salió de Ur de los Caldeos, obedeciendo a la voz de Dios. Por la fe, la estéril Sara tuvo un hijo. ¿Sabes cuál es el denominador común de toda esta gente que la Biblia recopila como héroes de la fe, a los que yo he llamado gente de acción? ¿Sabes cuál es el denominador común? Que todos hicieron algo que nadie antes había hecho. Es más, todos rompieron límites, todos derribaron imposibles. Y lo tremendo, ninguno de ellos puso ningún pero. Entonces, lo que quiero destacar esta tarde es lo siguiente. Cuando tú te activas, Josué capítulo 1, ¿qué le dice el Señor a Josué? Da tú el primer paso. Y todo lo que pise la planta de tu pie, yo te lo doy a ti. Pero actívate, da tú el primer paso. Entonces, cuando tú te activas, cuando tú te dispones y le dices, heme aquí, Señor, cuando tú inicias algo, cuando tú comienzas la acción, es entonces cuando Dios se suma a tu equipo. Y ahí es donde decimos que Él y tú sois mayoría. Amén. Ahí es donde verdaderamente se aplica que mayor es el que está contigo que aquel que viene en contra de ti. Aleluya. Con la gente de acción. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el Señor, y esto es un principio, el Señor siempre respalda la acción. El Señor siempre promueve a los que se mueven. ¿Sí o no? El Señor siempre, alguien que pueda gritar fuerte, Él siempre premia la acción. Ahora entiendo lo que dice Santiago cuando él dice que la fe sin obras está muerta. ¿De qué estaba hablando el apóstol Santiago? Estaba hablando de acción, estaba hablando de hechos, estaba hablando de movimiento. Por eso Proverbios capítulo 3 versículo 6. Toma en cuenta a Dios en todos tus movimientos, en todas tus acciones, y Él te ayudará en todo. Aleluya. ¿Sí o no? Bien. Entonces, súmale a tu fe, ¿qué? Actos de fe. Ponle a tu fe el mono de trabajo. ¿Cuánto dicen aleluya? Hace algunas semanas estuve enseñando acerca de Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón era un inexperto. Y la Biblia nos dice, porque él mismo con sus labios lo confesó. Él dijo, yo no sé cómo se hace. Cuando él recibe el reino, y él toma y ocupa el lugar de su padre David, eres un joven inexperto. La Biblia dice que no sabía ni salir ni entrar de palacio. Estuve enseñando acerca de que Salomón realmente era lo que hoy son los ninis. Ni sirven para nada, ni valen para nada. Salomón más o menos era eso. Y era un hijo malcriado, mimado, súper protegido, que no sabía hacer nada. Y él mismo, cuando recibe el reino,
le dice a Dios, le dice, es que yo no sé cómo se hace. Aleluya. Pero se puso el mono de trabajo. Pero se puso manos a la obra. Aquí hay otro principio poderoso. Y es que, iglesia, tienes que saber que todo en el Señor y todo en la vida se aprende en la realización de una obra. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Dios nos creó de tal manera que todas las cosas las tenemos que aprender en la realización de las tareas. José obedecía las órdenes de Jacob. Luego lo venden, lo compra Potifar y José pasó de obedecer a las órdenes de Jacob a obedecer a las órdenes de Potifar. Y de golpe y porrazo, a la vuelta de un proceso tremendo, José pasa de ser un mandado a ser el mandamás. Tremendo. Entonces José tuvo que aprender a gobernar. José tuvo que aprender a dar órdenes, porque toda la vida se le habían dado las órdenes a él. ¿Sí o no? José tuvo que aprender a gobernar y a dirigir a una nación, a un imperio. ¡Qué tremendo! Josué también pasó de estar a la sombra de Moisés a estar frente al pueblo de Israel. Otro que tuvo que aprender a gobernar y a dirigir. Y Nehemías y Salomón y todos los héroes de la fe, todos aprendieron ¿dónde? En el terreno. Siempre se dice que un pastor no nace, se hace. Amén. ¿Cómo se hace un pastor? Pastoreando. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces, un ejemplo más práctico aquí, más cerquita de nosotros. Más cerquita de nosotros. ¿Cómo se aprende a ser papá? ¿Quién lo ha dicho? Teniendo hijo. ¿Cómo se aprende a ser padre? Teniendo hijo. A ver, jóvenes. Sois jóvenes porque tenéis papá y mamá, ¿sí? ¿Cuántas veces vosotros habéis escuchado lo siguiente? ¿Cuántas veces habéis escuchado a vuestro padre o vuestra madre deciros: cuando seas padre te enterarás, cuando tengas hijos entenderás? Levanten las manos. Levanten las manos los que han escuchado una vez eso. Levanten las dos manos los que han escuchado muchas veces eso. Levanten las dos manos y los dos pies los que escuchan continuamente eso. Aleluya. Cuando tengas hijos entenderás. ¿A que sí, verdad? Entonces, fíjate qué tremendo. Ese argumento sí es válido. ¿Sí o no? Ese pretexto sí es válido. ¿Por qué? Porque todo lo aprendemos ¿dónde? En la experiencia. Amén. A mí me hace gracia la religión. Me hace mucha gracia la religión. O sea, como un cura le da consejos a matrimonio y luego los locos somos nosotros. Como un cura le da consejos a los matrimonios y le da consejos a los padres que tienen hijos conflictivos. O son como aquellos que van a planificación familiar, van al psicólogo o a quien sea, y resulta que el psicólogo ya tiene 5 divorcios. Y van a que le ayude a mantener en pie su matrimonio. Por el consejo que le dirá, él dirá otra cosa, mariposa. ¿Sí o no? Entonces, eso me hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque todo se aprende en la experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque hablando precisamente, por ejemplo, de los curas, ellos solamente tienen teoría, pero no tienen práctica. Entonces, hoy vengo a desafiarte, aleluya. Toca al que está a tu lado, dile: hoy Juan Miguel nos desafía. ¿A qué? Hoy nos desafía el pastor de salir de la teoría
para entrar en la práctica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Escucha esta frase. Porque no se cree creyendo, se cree haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no se cree creyendo, se cree haciendo. Entonces vamos a Hebreos capítulo 11. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 11. Versos 6 y versos 7. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ok, hasta aquí, escucha, hasta aquí estamos hablando de aquellos que creen creyendo. Pero mira después, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué cosas? El diluvio. Cuando Noé fue advertido por Dios de las cosas que aún no se venían, con temor, ¿qué hizo? Entonces digan conmigo bien fuerte, por la fe Noé construyó un arca. Aleluya. En que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces escucha, dilo bien fuerte conmigo, por la fe Noé construyó un arca. Debes saber dos cosas con respecto a la fe. La fe tiene dos componentes básicos. Mira, el primer componente básico, claro, la gente que tiene fe, ¿qué habla? La gente que tiene fe, habla fe. Por eso el apóstol Pablo muy acertadamente decía, creí por lo cual hablé. Es decir, lo que tú hablas tiene que estar conectado con lo que tú crees y viceversa. Lo que tú crees tiene que estar conectado con lo que tú hablas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ese es el primer componente. El segundo componente es, la gente de fe tiene acciones correspondientes a su fe. O sea, según lo que tú haces, se puede ver si tienes poca fe o mucha fe. Según tus acciones, ya se ve si tienes mucha fe o poca fe. ¿Cuántos están de acuerdo? Fíjate, Noé creyó, y era tanta la fe de Noé que construyó un arca. Y no sabía lo que era, no había llovido nunca, no tenía ni una barca. ¿Qué hizo Noé? Algo que antes nadie había hecho. Abel creyó y trajo algo que nunca antes nadie había hecho: la primera ofrenda aceptada por Dios. Abraham creyó por la fe y dio el diezmo de todo el botín. Abraham creyó por la fe y le fue contado por justicia. Abraham por la fe salió de Ur dejando atrás su tierra y su parentela. Sara creyó, a pesar de ser una mujer estéril y vieja, como una papa arrugada, porque ya tenía 90 años, creyó por la fe y dio a luz. Judas no creyó y lo vendió. Amén. Todos los que creyeron hicieron algo para la gloria y la honra suya. El que no creyó, el hijo de perdición, lo vendió. Wow. Una pregunta, y aprovechamos para abrir otro bloque que luego vamos a unir con el primero. ¿Cómo se vence el temor? Un sinónimo de temor, lo enseñó Oscar ayer: miedo. Jeremías 48:44. ¿Cómo se vence el temor? Una preguntita. Claro, ¿por qué lanzo esta pregunta? ¿Tuvo miedo Abraham? Y luego veremos que sí. Tuvo miedo Abraham, pero fue mayor su fe. ¿Tuvo miedo Sara? Sí. ¿Tuvo miedo Nehemías? También. ¿Tuvo miedo Salomón? Sí, todos tuvieron miedo.
Ahora, ¿cómo se vence el miedo? Jeremías 48:44. Escucha. Mira, primer consejo. Al miedo no se le vence huyendo de él, porque mira la consecuencia. El que huyere del miedo, ¿qué pasa con él? O sea, que le da la espalda al miedo sin afrontar su miedo, ¿qué hace? Que caerá en el hoyo. Y aquel que saliere del hoyo será ¿qué? Preso en el lazo. Hasta aquí. Quédate con la primera parte del versículo. ¿Cómo se vence al miedo? No huyendo de él. Porque si tú huyes de tus miedos y tus temores, terminarás cayendo en el hoyo, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo se vence al miedo? ¿Cómo se vence al miedo? Mira, se vence al temor haciendo aquello que tememos. Se vence al temor llevando a cabo una acción, haciendo aquello que me da miedo. ¡Aleluya! Yo tenía miedo a volar. Tenía un miedo horrible a volar. ¿Cómo vencí el miedo a volar? Volando. Yo tenía miedo a volar, vencí el miedo volando. Nunca se vencerá el miedo a algo sentado en un sillón viendo televisión. Ahí podrá decir, qué cómodo, aquí estoy dándole forma al sillón, pero eso es una falsa seguridad. Digan conmigo, falsa seguridad. Porque ahí estarás seguro, pero pondrás un pie en la calle y te atacarán tus temores y tus miedos. Entonces digan conmigo, falsa seguridad. Y tú para decir, bueno, estoy orando al Señor para que me quite esos temores. Sí, en caso de que tú estés orando al Señor para que te quite el miedo, Él te estará respondiendo diciendo, querido hijo, haz aquello que tú temes. Haz aquello que tú temes. Es decir, Él te dirá, atrévete a romper tus límites y yo iré contigo. Cuando Él habla con Josué y le dice tantas veces repetidamente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé muy valiente, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, rompe tu límite. Le está diciendo, rompe tu límite, no tenga miedo, porque yo iré contigo donde quieras que tú vayas. Amén. Entonces, atrévete a romper tu límite y Él irá contigo. Es lo mismo que antes, Él respalda a aquel que se mueve. Lo enseñé hace muchos años. Dios se mueve con los que se mueven. ¡Aleluya! Entonces, hay dos mentiras, porque muchas veces tenemos tendencia a espiritualizar demasiado las cosas. Y hay dos mentiras que debemos destruir en nuestra vida. La primera es la siguiente, y tiene que ver con el momento en el que Dios te llama para que tú hagas algo. O en el momento en que Dios te ordena que tú hagas algo significativo para Él. A lo que tú respondes, Señor, tengo mucho miedo. Tengo tanto miedo, no tengo paz. No tengo paz, fíjate, lo espiritualizamos. No tengo paz en mi espíritu. Como no tengo paz en mi espíritu, creo que como no tengo paz en mi espíritu, eso no es de Dios. Mentira del diablo. Te diré algo al respecto. Toda la gente que aparece en la Biblia hicieron cosas por Dios temblando de miedo. Josué, por ejemplo. ¿Por qué lo hicieron temblando de miedo? Ayer lo enseñó Oscar muy acertadamente. Cuando Adán cae, peca, y ya no vamos a entrar si fue la culpa de Eva o de quien fuera, Adán, por empanado, Adán cae y Dios, la voz de Dios dice que se paseaba en el huerto para tener comunión con ellos. Y en pronto se empieza a escuchar la voz de Dios en el huerto. Adán, 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 porque Dios anhelaba tener comunión con sus criaturas. ¿Dónde estás, Adán? Te estuve buscando. Señor, me escondí porque tuve miedo. ¿Eso cuándo ocurre? ¿Antes o después de la caída? Cuando Adán cae, abre la puerta a un espíritu de miedo, a un espíritu de temor. Y dice que por cuanto Adán cayó y Adán pecó, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. También eso implica que el miedo, ese espíritu de miedo, es algo inherente en toda la raza humana, desde Adán. Todos nacemos con miedo, con temores. ¿Sí o no? Es más,
Si yo pregunto aquí ahora mismo, ¿cuánto tienes miedos? Temores. No me levantéis la mano. Parece mentira que algunos todavía tienen que dormir con la luz encendida. Miedo, temores. ¿Sí o no? Todos tenemos miedo al futuro, por ejemplo. Pero fíjate qué tremendo esto, ¿no? Todos estos héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, toda esa gente de acción hicieron cosas para el Señor temblando de miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Que la fe prevaleció sobre el miedo. Amén. Entonces, inherentemente tenemos miedos y temores, pero también hemos recibido el espíritu de fe. ¿Cuántos dicen amén? A ver ahora quién prevalece en tu vida. ¿Quién sale victorioso en tu vida? ¿Si el espíritu de fe o el chuque de miedo, el chuque de temor? Tú mismo. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Tus acciones te delatan si son acciones de fe o acciones provocadas por el miedo o por el temor. Díganme, amén, así es. Bien. Fíjate qué tremendo, esta gente hicieron las cosas por Dios temblando de miedo, pero al final lo hicieron y lo lograron y lo alcanzaron. Entonces la segunda mentira, esa me encanta, y es cuando uno dice, cuando se me quite el miedo, entonces lo haré. O cuando tenga trabajo, entonces ofrendaré. Pues es lo mismo. Escucha, nunca se te pasará el miedo hasta que tú lleves a cabo esa acción que tú tanto temes. Entonces, el primer desafío, ¿cuál era? El primer desafío esta tarde era salir de la teoría para vivir una vida práctica en el nombre de Jesús. El segundo desafío es el siguiente. Cierra tus ojos y levanta tu mano derecha. Esta tarde te desafío, amada iglesia, a cruzar la línea que no estuviste dispuesto a cruzar hasta ahora. Porque quieres aprender algo, mira, tienes que entender que no se obtiene nada deseando, se obtiene todo haciendo. ¿Cuánto dicen en el nombre de Jesús? Amén, amén, amén. Dale un aplauso a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Charo, cópiala y ponla en Facebook. Copia, no se obtiene nada deseando, se obtiene todo haciendo. Aleluya. Escucha, ¿cuántos de nosotros hemos conseguido cosas hasta aquí? Hemos conseguido cosas, más o menos. Pero tú piensa en todas las cosas que has logrado hasta el día de hoy. Todas ellas las has conquistado cuando tú te determinaste ¿a qué? A entrar en acción. Digan conmigo, acción. Entonces, otra enseñanza. Porque aquí hay una dualidad, una sociedad. Escucha, el esfuerzo tuyo más el respaldo de Dios significa convertir los sueños en realidad. Fórmula, no es una fórmula ni mágica ni matemática, pero es un principio del reino de los cielos y por tanto funciona. El esfuerzo tuyo más el respaldo de Dios convierten a tus sueños en realidad. Díganme, amén. Escucha esto, porque esto es tremendo. Con lo que tú haces, Dios toma lo que tú haces y de lo que tú haces, Dios lo toma y de eso hace algo mucho más grande. Nadie dice amén. Todo milagro es el resultado, es el fruto de una asociación, de una sociedad donde Dios hace algo y donde tú haces algo. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Él dice primeramente, quitad la piedra. Da una orden a los que estaban allí. ¿Qué significa quitar la piedra? La piedra, ¿qué significa? Un esfuerzo. Digan conmigo, quitar la piedra es igual a esfuerzo. Bien, esfuerzo. Escucha, ¿te has puesto a pensar alguna vez por qué alguien como Jesús, teniendo el poder para resucitar a un muerto de 4 días, ya enseñé por qué lo dejó 4 días,
para resucitar a un muerto de 4 días, no ordenó por el poder de su palabra que la piedra se moviese. ¿Lo podía haber hecho? Podía haber dicho, piedra, muévete. ¿No le dijo a la tormenta que enmudeciera? Sí. Le podía haber dicho a la piedra, piedra, quítate de en medio. Sí. Pero no, dio una orden y le dijo a los que estaban allí, quitad la piedra. Digan conmigo, esfuerzo humano. Bien, hasta aquí. ¿Por qué no hizo eso Jesús? Sencillo. Porque el Señor nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. El Señor nunca va a hacer lo que tú debes hacer. Porque si tú esperas que el Señor haga lo que tú debes hacer o lo que tú puedes hacer, si el Señor hiciera eso, te estaría mal criando. Amén. Y no se levantarían hijos espirituales saludables, sino torcidos y retorcidos, malcriados esperando que todo lo haga papá. Amén, ¿lo tenemos claro? Seríamos ninis espirituales, aleluya. Entonces, Dios nunca va a hacer lo que tú puedes o debes hacer. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Porque todo milagro es el resultado de una colaboración en donde tú haces algo y Dios hace algo. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo ocurrió en las bodas de Caná de Galilea. Él les dice a los que estaban allí, llenen las tinajas de agua. Si él tenía todo el poder para transformar el agua en vino, ¿por qué no llenó las tinajas con agua por el poder de su palabra? Y dijo, tinajas sean llenas de agua. Se hubieran llenado las tinajas de agua, pero no. El principio es el mismo. Él nunca hará lo que tú debes hacer. Es decir, la parte natural nos toca a nosotros. Y la parte sobrenatural, déjala que es cuenta de Él. Digan conmigo, asociación. Digan conmigo, colaboración. Digan conmigo, sociedad. Pero lo más asombroso es esto, es decir, con lo natural que tú haces, con tu acción en tu dimensión natural, obedeciendo a la orden de Dios, Dios lo toma y Dios hace algo sobrenatural. O sea, fíjate qué tremendo. Él necesita de ti para que Él se mueva. Por eso enseñamos, date cuenta, Dios se mueve ¿con quién? Para que Dios se mueva en tu vida y haga milagros sobrenaturales en tu vida, Él necesita que tú hagas tu parte natural. Y entonces Él la tomará y hará algo asombroso, lo volverá sobrenatural y extraordinario para la gloria y la honra de su nombre. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios, por favor, en el nombre de Jesús? Aleluya. ¡Qué bueno! O sea, Dios toma. Por eso nunca menosprecies o minimices cualquier acción que tú lleves a cabo en el nombre del Señor. Porque Él dice, ponme Proverbios 3:6, por favor, pónmelo y grábatelo, iglesia, en tu mente y en tu corazón esta tarde. Toma en cuenta a Dios ¿en qué? En todas tus acciones. Las más pequeñitas, las que tú crees que no tienen importancia, y Él te ayudará en todo. Aleluya. Entonces, escucha, nunca minimices lo que tú puedas hacer. Que esto realmente, esto es poca cosa. Mira, poca cosa en las manos del Señor. 5 panes y 2 peces se multiplicaron para darle de comer a miles de mujeres y de hombres. Aleluya. Entonces, Él tomó la acción natural de ese niño. Si yo leo eso humanamente, ¿quién fue el que trajo al niño? Fue Andrés, ¿no? Fue Andrés el que trajo al niño. Imagínate a los otros apóstoles, cuando el Señor les dice, dale vosotros de comer. Y los apóstoles ahí, no hay ningún Mercadona, no hay Lidl, no hay Carrefour por aquí cerca, no tenemos perras. Y de pronto ven llegar a Andrés, fíjate, los apóstoles criticando al único, imagínate a los apóstoles sentados ahí diciendo, ¿cómo lo vamos a hacer? Criticando al único que se atrevió a hacer algo. Y va Andrés y trae a un chiquito que tenía una cestita con 5 peces y 2 panes.
o eran 5 peces, 2 panes y 5 peces, o viceversa, lo mismo da. El orden de los factores no altera el producto, santo de la gloria. El caso es que se multiplicaron. Imagínate a los demás discípulos. Acho, eran murcianos. Acho, Andrés, hay 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Ande va? ¿Ande va? Vamos a ponernos todos aquí a hacer paparajote para todos. 5 panes, ¿eran 5 panes o 5 peces? Me estoy liando, 5 panes y 2 peces. Mira, y los peces ni siquiera era bacalao o merluza, era panga. El Señor transformó los pangas en merluza. Escucha, pero el único que hizo algo, al final, esa acción promovida por Andrés, provocó que Dios tomara lo poco, orara, lo pusiera delante de Dios y esa acción natural se volviera algo sobrenatural, donde comieron más o menos unas 12.000 personas contando las mujeres y los niños. ¿Qué? ¿Que no tienen nada? ¿No tienes tú 5 peces, 2 panes en tu casa? ¿No los tienes? ¿Tú no tienes nada que Dios te ha dado a ti para ponerlo al servicio de Dios y que Dios lo multiplique? Algo que tú tengas en lo natural y que Dios lo haga sobrenatural y extraordinario. Santo Dios, sí. En el nombre de Jesús. Entonces lo que tú haces en lo natural, Él lo toma y lo hace extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Dios toma una acción ordinaria y lo transforma en un suceso extraordinario. Por favor, que alguien le dé un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Quédate con esa enseñanza y ese principio. Dios nunca te va a ayudar si tú no haces nada. Amén. Amén. Dios nunca te va a respaldar si tú no haces nada. Te recuerdo algo muy importante. Y es que la acción no tiene nada que ver con tu estado emocional. Amén. Como somos seres emocionales y pasamos por altos y bajos. Sí, ¿verdad? La Biblia dice, por eso la Biblia nos avisa y nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No podemos dejarnos llevar por nuestro estado de ánimo. Hoy me levanté con el pie torcido, no tengo nada, no tengo ganas ni siquiera de salir de la cama. No, digan conmigo, acción no tiene nada que ver con mi estado emocional. Escucha, el camino al éxito tiene 2 pistas, digan conmigo, 2 pistas. Uno es hacer las cosas cuando tienen ganas y cuando te sientes inspirado. La otra es hacer las mismas cosas sin tener ganas y sin estar inspirado, pero las haces. ¿Te puedes creer que al final casi los resultados serán los mismos? Y lo asombroso es en el Señor, lo asombroso es que cuando tú comienzas a hacer, cuando tú te inicias, cuando tú te activas y comienzas a hacer las cosas, oye, milagroso, te empezarán a venir las ganas. ¿Por qué vendrán esas ganas renovadas? Muy fácil. Porque al ir consiguiendo resultados, eso se llama inyección de ánimo, que provoca que tu fe aumente y el miedo se desvanezca. En el nombre de Jesús. Abraham tenía muchos limitantes, ¿sí o no? Bien. Sara tenía muchos limitantes, ¿sí o no? Bien. Salomón tenía muchos limitantes, ¿sí o no? Bien. Josué tenía limitantes, sí, era un joven retraído. Por eso el Señor le dice, esfuérzate, sé valiente, muy valiente, tranquilo que yo estoy contigo. Era un chaval retraído. El hecho de que había estado toda su vida a la sombra de Moisés era como para sentirse empequeñecido. Nehemías, esclavo toda la vida de Artajerjes, copero del rey, no sabía hacer otra cosa. Y se animó y se puso en acción cuando recibió la noticia de que los muros de Jerusalén estaban derribados. Y dijo, yo iré a reedificar la ciudad. No había cogido un ladrillo en su vida. No era carpintero, no sabía trabajar la madera, pero se puso en acción. Amén. ¿Y qué pasó? Que reedificó el muro y lo dejó más fuerte que antes. Aleluya. Entonces, si todos estos hombres, mujeres de Dios se pusieron a cuentas con Dios, ponme Proverbios, por favor, no me lo quites. Y vete con ese versículo a tu casa, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Traducción del lenguaje actual para que lo entiendas.
Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Escucha, claro, ¿qué significa contar con la ayuda de Dios? ¿Qué significa contar con la ayuda de Dios? Que todo te saldrá bien. El Salmo 1 dice que aquellos que están plantados junto a las corrientes de las aguas, ¿qué simboliza las corrientes de las aguas? La presencia del Espíritu Santo en tu vida. Todo lo que hace prosperará y todo lo que haga le saldrá bien, dice el Salmo 1. Entonces escucha, amada iglesia, si todos estos hombres, mujeres de Dios, héroes de la fe, capítulo 11 del libro de Hebreos, la gente de acción, tuvo éxito a pesar de tener miedo, a pesar de tener temor, tuvieron victoria. Dice que conquistaron reinos, que derribaron obstáculos y alcanzaron el propósito. Dios no hace acepción de personas. Nosotros, si lo miramos fríamente, tenemos menos limitaciones que Abraham, tenemos menos limitaciones que Josué, y tenemos al alcance algo que ellos no tenían, y es la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Amén. En aquel tiempo el Espíritu Santo estaba sobre ellos, pero el Espíritu Santo hoy está con nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros. Así que en el nombre de Jesús, fuera las excusas, fuera los pretextos, fuera los argumentos, nada de eso sirve delante de la presencia del Señor. Ponte en acción, ponte firme, camina y alcanza los sueños que se hagan realidad, porque Dios te va a respaldar. Tú y Él sois mayoría en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos un aplauso a Dios y alabamos. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.